Las lejanas galaxias están llenas de misterios, y los hombres se preguntan si somos la única especie inteligente del cosmos. ¿Qué se esconde detrás de estos avistamientos? ¿Hay zonas del planeta que son más propensas a estos incidentes? En La Rumorosa, en México, Jaime Maussan y Carlos Clemente se aventuraron en el desierto siguiendo los pasos de un grupo de jóvenes que afirmaba haber visto extraños seres en la zona. Por la madrugada, una serie de presencias les confirmaría que la excursión había valido la pena. En Brasil, 1990. La despoblada zona de Serra da Beleza registra una serie de avistamientos sorprendentes y un testigo posee evidencia que podría aportar respuestas únicas a lo que ocurre en el lugar. En 1987, en México, el reconocido artista Héctor Gómez avanza con amigos por una ruta cuando una extraña luz se cruza en su camino. Más de 25 años después, Gómez sigue creyendo que el objeto le salvó la vida. Hoy presentamos OVNIs y zonas elegidas. Según la ufología, los casos más espectaculares ocurren en las zonas rurales, en las haciendas, en los campos, en las carreteras. Hay cientos de casos documentados de personas que van conduciendo en el medio de la nada y ven luces brillantes o naves desaparecer, o alguna fuerza afecta a los vehículos, los desactivan. Hay muchos casos por el estilo. Yo creo que esos casos aislados, que el fenómeno OVNI evidentemente mantiene una distancia en torno a las grandes masas de densidad poblacional, y muchos de los encuentros cercanos a esos que son reportados hacia el interior de la cordillera, cerca de lagos, cerca de lugares donde hay recursos naturales. El hecho de que las zonas menos pobladas presenten más avistamientos que las grandes urbanizaciones, ¿equivale a decir que estas zonas son elegidas? ¿O existe alguna otra explicación? Un fenómeno que tenga lugar en el centro de una ciudad intensamente iluminada pasa desapercibido por prácticamente todo el mundo. Pero si ese mismo fenómeno luminoso o incluso de menor intensidad se manifiesta en el campo, atrae la atención de testigos a kilómetros de distancia. Es por una cuestión de óptica, de meteorología. Estas formas de inteligencia aprovechan de circundar y tener algunos grados de interacción, porque no deja de ser fascinante igual intentar descubrir o conocer al ser humano. Los ufólogos deberían ir a las zonas rurales a conversar con las personas. Se sorprenderán al descubrir que de cada 100 personas, 90 han tenido algún tipo de experiencia con el fenómeno OVNI. Y de esas 90, unas 10 o 20 han tenido experiencias sorprendentes, intensas y contundentes. Muchas de las historias que ocurren en las regiones más despobladas del continente permiten acercarnos más a comprender qué se oculta detrás del fenómeno OVNI. Un incidente ocurrido hace casi 20 años demuestra que muchos de estos relatos forman parte de experiencias únicas. En 1999, Jaime Maussan y Carlos Clemente se dirigieron al desierto de La Rumorosa, en México, en busca de un lugar donde 3 testigos aseguraban haber visto ovnis. Buscando corroborar la veracidad del relato, ellos no imaginaban que terminarían siendo testigos del hecho más revelador e impactante de sus vidas. Cuando contaron su historia, nadie les quiso creer. Sin embargo, a mí me parecía que tenía mucho sentido. Así es que decidí ir a confirmar. Fuimos en 1999, en mayo. Entonces fuimos a investigar el caso de personas que habían tenido encuentros con seres extraterrestres. Yo quería encontrar todo aquello
y que realmente yo pudiese como periodista confirmar que era verdad. Así es que me decidí a hacer esta expedición junto a mi compañero Carlos Clemente y los 3 jóvenes, Lamoni González, Salvador Villanueva y Raúl Fabricio. Con ellos y un guía que se llamaba Daniel, fuimos hasta este lugar. Los 6 caminaron largas horas por inaccesibles terrenos desérticos, con la esperanza de volver a encontrar el lugar donde los 3 jóvenes hicieron contacto con los seres. Lo estuvimos buscando durante muchas horas. Yo sabía que los jóvenes estaban diciendo la verdad, pero no me imaginé que no lo pudiéramos encontrar. No me imaginé que a pesar de llevar un guía, no pudiéramos llegar al lugar. Y fue un poco desesperante. El grupo avanzaba por el lugar, rodeado de innumerables peligros de la naturaleza. Habíamos estado buscando el árbol, íbamos, como llamamos, en fila india. Yo iba hasta adelante, distraído, cuando de repente el guía da un salto y me pone la mano en el pecho, me detiene así, porque yo estaba a un paso de pisar esa serpiente, una serpiente que estaba enrollada sobre sí misma. Entre más lo pienso, más convencido estoy. Este señor Daniel me salvó la vida. El grupo caminó durante más de 12 horas, pero seguían sin encontrar el lugar donde habían ocurrido los hechos, apenas 2 años antes. La amenaza de la noche, el peligro del desierto, el cansancio y el desánimo los llevó a tomar una decisión. Ya caía la noche, cansados, con hambre, con sed, decidimos entonces ir a donde ellos habían acampado, que es un lugar alto cerca del río, y pernoctar ahí, estar ahí esa noche y descansar. La idea era descansar. Cuando llegamos ahí yo estaba muy cansado, terriblemente cansado. Cenamos, mal cenamos, ahí hicimos nuestras cosas, pusimos nuestro fuego y en ese momento yo me dispuse a dormir, a tratar de recuperar las fuerzas. Yo ahí estaba en una tienda de campaña con un sleeping bag. Estaba realmente agotado. Habíamos pasado todo el día buscando el árbol, no lo habíamos encontrado. Hasta me generó algunas dudas. Por tanto, yo quería dormir. A las 2 de la mañana, Lamoni González se levanta, pues pienso que fue al baño, y observó algo en la cañada. Y empieza a hablarnos y decirnos, allá abajo hay algo, estoy viendo algo. Yo quería descansar. Lamoni González me llamaba, Maussan, venga, venga, venga. Me hacía tonto. Venga, venga, venga. Finalmente les digo, si es un ovni, grábenlo y mañana lo veo. No, 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 salga, que venga a ver esto. Entonces me dice Jaime, levántate y ve qué está pasando. No sé de dónde saqué fuerzas, estaba muy cansado, me levanto y salgo y efectivamente ya se encontraban los 3 viendo algo hacia la cañada. Me levanto enojado, porque yo quería dormir, cuando me señalan, ¿qué es eso que está allá? Hoy yo lo que pensé es que podía ser un animal. ¿Será un venado? ¿O qué animal puede ser ahí? Y de repente veo que Jaime está a mi lado, está con unos binoculares y me dice, se le ven los ojos. Y veo algo fosforescente que se mueve a un lado, que se mueve al otro. Veo los
ojos, yo siempre los he comparado con el brillo del planeta Venus, los dos ojos, y yo veía cómo se movía, iba para un lado, iba para el otro. Estábamos en una parte muy alta y eso se veía como a 100 metros. Y había un precipicio y son rocas, espinas, o sea, estaba muy lejos. Y eso empezaba a moverse. ¿Qué es? Pensaba yo en un animal. Y me dice, allá atrás hay otro. Venía entre las piedras en ese lugar son relativamente altas. Se veía como una especie de fluorescencia, se iba desplazando. Y me da la cámara y enfoco bien. Y cuando gira la parte de arriba, veo como dos luces, como ojos. Y entonces ahí ya me di cuenta de que no era ningún animal, ni venado, ni nada de eso, ¿no? Entonces, pues ya me espanto y me doy cuenta de que sí es algo raro. Fue muy claro para mí que lo que estábamos viendo era algo que yo nunca había visto. Ahora sí no tengo ninguna duda. No me importa lo que nadie piense. No me importa que nadie crea en mis palabras. No me importa. Porque yo lo vi. Nadie me puede decir que no lo vi. No era un animal, no era nada de lo que conocíamos, sino era algo, no sé qué. Pero no tengo duda. Lo que yo vi fue a dos seres extraterrestres. Jaime Maussan y Carlos Clemente estaban sobre la prueba que habían esperado toda su vida. Se encontraban solos, totalmente indefensos en medio de la noche, a muchas horas de marcha de la civilización más cercana. Nadie sabía qué podría llegar a ocurrir. Lejos del desierto mexicano, en medio de las sierras del estado de Río de Janeiro, en Brasil, también existe una región rica en avistamientos y enigmas. Serra da Beleza. Es hora de investigar esta región y buscar la verdad detrás de sus casos más inexplicables. La periodista Ana Clara Carvalho va tras las huellas de un caso muy extraño que presenta evidencia física. El incidente ocurrió en agosto de 2013 durante una vigilia. Como consecuencia de sus avistamientos, Julio Ferri y Arthur Serra sufrieron dolencias y daños en los artefactos que habían llevado. Uno de los testigos directos del caso aguarda a Ana Clara para narrarle la historia y darle las pruebas para analizarla. Soy Ana Clara. En agosto de 2013 llegamos a Serra da Beleza cerca de las 6 de la tarde. Venía a hacer una investigación con Arthur Sergio, una persona muy experimentada en esa área. Y cerca de las 9:30 de la noche se acercó una luz así muy fuerte. Cuando le señalé esa luz a Arthur, él tomó los binoculares y comenzó a observar y dijo, «Vaya, esa luz me parece muy intensa». En ese momento yo fui en busca de la cámara y justo en el momento que tomé las fotos, la luz se retrajo. Después, cuando guardé la cámara, la luz retomó fuerza. Se tornó algo resplandeciente. Daba la impresión de que sabían que nosotros estábamos allí. Pasaron unos 30 segundos, se volvió a apagar y desapareció. ¿Tienes la cámara allí? Sí, pero después de ese evento no volvió a funcionar. ¿Podemos quedárnosla? Sí. ¿Para analizarla? Claro. Está bien. Entonces al día siguiente amanecí con una secreción muy fuerte en los ojos. A lo largo del día se fueron hinchando. Y al día siguiente, el lunes, busqué un oftalmólogo para ver qué me había ocurrido. Me dijo que probablemente se tratara de una irritación causada por la exposición a ese tipo de luz. No sé por qué no le pasó lo mismo a Arthur. Quizás porque él usa lentes o porque la observó con binoculares y yo a simple vista. ¿Tienes el informe allí? Sí, aquí está. ¿Por qué crees que te sucedió esto? Creo que debe haber sido por causa de la radiación transmitida por esa luz. Era una luz muy intensa, muy resplandeciente. Y yo la observé a simple vista y creo que eso fue la causa del problema. ¿Hubo alguna relación entre la luz y las dolencias en la vista? Y más aún, ¿pudo la cámara de fotos haberse dañado como consecuencia del avistamiento? Ana Clara decide reunirse con Marco Antonio Petit, un reconocido investigador del fenómeno ovni que vivió más de 10 años en la zona intentando determinar qué era lo que allí ocurría. La periodista está decidida a descubrir el misterio de Serra da Beleza.
En La Rumorosa, en México, Jaime Maussan y Carlos Clemente han seguido una investigación y están a punto de toparse con la experiencia más extraña de sus vidas. En Serra da Beleza, Brasil, Ana Clara Carvalho ha decidido descubrir la verdad detrás de los misterios que ocurren en esta región. En Tepoztlán, México, el reconocido artista Héctor Suárez Gómez es salvado gracias a una extraña luz que se cruza en su camino. En 1999, Jaime Maussan y Carlos Clemente se dirigieron al desierto de La Rumorosa, en México, para investigar la experiencia ovni de 3 testigos que afirmaban haber visto extrañas luces y seres. Acompañados por un guía y los 3 jóvenes, Maussan y Clemente regresaron a la zona. Después de horas de excursión tratando de encontrar el lugar, el grupo armó sus tiendas en medio de la nada y se fueron a dormir. Pocas horas después, unas extrañas siluetas lumínicas se presentaron allí. Mi preocupación entonces fue capturar la imagen. Yo sabía que estaba ante algo verdaderamente extraordinario, entonces me moví a un lado, me moví al otro, traje la cámara de video. Recuerdo que teníamos una cámara de visión nocturna, pero era de la primera generación. Con la cámara no veía nada, o sea, estaba oscuro, no tenía night shot. Dije, no se ve. Tomé la otra y tampoco veía nada. Me di cuenta que no capturaba ninguna imagen, entonces tomé algunas fotografías. En las fotografías no salió nada y no grabé el video porque no se veía nada en la imagen. Por el cuadrito yo no veía nada, se veía oscuro. Cuando le hago así se sale el flash, yo dije, me van a ver. El flash fue muy visible en medio de la oscura noche y Clemente temió que fueran descubiertos por los extraños seres. No tomé la foto y la dejé en el suelo. Las cámaras pasaron a segundo término. Cuando estábamos viendo eso, era como si se hubiera detenido todo. No me acuerdo del frío, no me acuerdo del cansancio, no me acuerdo de que haya tenido miedo siquiera. Me sentí muy emocionado. No sentí temor en ningún momento cuando vi los seres. Yo sé que el fenómeno es verdad, lo he estado investigando, he visto muchos videos. No cabe duda en mi cabeza de que estamos siendo visitados, de que no estamos solos. Pero el verlos ahí fue una confirmación para mi corazón, para lo que yo investigo. Absorto, el grupo continuaba mirando los movimientos de las extrañas criaturas. No sé si llegaron a escucharnos o quizá nos vieron y por eso finalmente desaparecieron. En ese momento busqué al guía. Él se había estado burlando de nosotros, ¿no? Que iban a venir de no sé qué planeta a buscarnos, jajajaja, y los extraterrestres. Él no creía nada de esto. En ese momento yo le quise preguntar qué era lo que estábamos viendo y encontré que estaba metido en su sleeping bag y le llamé yo y no me respondió. En la mañana siguiente le llamo y le digo, don Daniel, ¿qué fue lo que vimos ayer? ¿No será un animal? No, dice, eso fue una revelación de Dios y con eso no me meto. Si yo hubiese tenido alguna duda, ahí se terminó. Jaime Maussan llevaba toda su vida investigando casos ocurridos a otras personas. Esta vez había sido el protagonista de su propia historia. Si nunca habían dudado de la existencia de vida extraterrestre, luego de esa noche, Maussan y Clemente tuvieron una convicción aún más férrea, acompañada por la sensación de que sus vidas nunca volverían a ser como antes. Fue una experiencia que yo no esperaba. Hay un Carlos Clemente antes y hay un Carlos Clemente después de eso. No puedo simplemente decir que era extraterrestre porque a mí me parece, sino porque no existe nada con lo que yo lo pueda comparar. Efectivamente, fue un momento extraordinario en nuestras vidas. Los extraños incidentes de la noche del 27 de mayo de 1999 cambiaron para siempre la vida de Jaime Maussan y Carlos Clemente. Y su testimonio sirve para demostrar que las enormes regiones despobladas del continente latinoamericano albergan eventos inexplicables.
La enorme cantidad de historias que se repiten día a día en estas deshabitadas zonas prueban que el fenómeno se hace más visible en zonas donde no existe contaminación visual. ¿O América Latina es un continente elegido para la visita ovni? La presencia extraterrestre en Latinoamérica es muy intensa, ya sea a nivel de cantidad de casos y avistamientos como a la calidad de estos. No creo que en América Latina haya más avistamientos ovnis que en otros lados del mundo. Lo que ocurre es que para poder ver un ovni hace falta ciertas condiciones de cielo oscuro. En regiones donde la concentración urbana es muy grande, es muy difícil a veces ver los objetos. Yo pienso que avistamientos hay en todos lados. Solo hay que salir al monte, al terreno, a buscar. Si usted sale a buscar, usted lo va a encontrar. Lo que pasa en América Latina es que hay muchas más regiones aisladas, libres de la densidad urbana. Y por otro lado, creo que en América Latina existe quizás menos prejuicio por parte de las personas a la hora de hablar y de admitir que han visto este tipo de fenómenos. El debate acerca de que el continente latinoamericano sea o no uno de los más ricos en materia de avistamientos suma adeptos de ambas filas. Sin embargo, ambas posturas coinciden en que la cultura es determinante a la hora de percibir el fenómeno. Posiblemente se deba que hay más casos, entre comillas, en América Latina que en otras regiones del planeta, porque la investigación OVNI se está desarrollando de una forma muy interesante, muy fuerte y muy constante. América del Sur es uno de los puntos principales en los que se reportan esos avistamientos y son estudiados, tanto los ufólogos como las fuerzas militares. Varios países han desclasificado su información de la investigación OVNI que han hecho a nivel oficial, a nivel gubernamental y sobre todo secretamente durante varios años, durante varias décadas. Me atrevo a afirmar que la ufología de América del Sur está muy avanzada en comparación con la de Europa, porque aquí se discute el tema, se habla del tema, las personas comunes lo hablan. ¿Por qué están desclasificando esta información? Porque considero que ya se está llegando poco a poco el tiempo en que como humanidad estemos abriendo nuestra conciencia más allá de cualquier dogma, más allá de cualquier religión, con una apertura de criterio de que no somos los únicos, de que no somos los únicos en este universo, en este sistema solar. ¿Podría América Latina ser una zona privilegiada en la frecuencia y calidad de fenómenos OVNI? ¿Es América Latina el continente elegido? Una serie de episodios ocurridos en Brasil servirán para echar luz sobre esta serie de interrogantes que desvelan a investigadores y a la población. Ana Clara Carvalho investiga un episodio ovni único del que ha reunido evidencia física. Durante una vigilia, Julio Ferri y Arthur Serra vieron una extraña luz que habría dañado sus cámaras fotográficas. A las pocas horas, sufrieron dolencias en la vista. ¿Están relacionados ambos hechos? Ana Clara decide reunirse con Marco Antonio Petit, un reconocido investigador del fenómeno OVNI que durante más de una década vivió en la región intentando explicar qué era lo que sucedía allí. Estoy realizando una investigación sobre algunas apariciones de ovnis en Serra da Beleza. ¿Qué me podría decir sobre ese tema? En 1981 comencé a recibir una serie de declaraciones de personas que vivían en la región de Serra da Beleza, que hacían referencia a la presencia de misteriosas luces que eran observadas cada vez con mayor frecuencia en el área. En mayo de 1982 fui por primera vez a Serra da Beleza, y ese día, que como te dije fue la primera vez, tuve la oportunidad, junto a otras 4 personas, de atestiguar frente a frente un objeto de esos. Era claramente un objeto de forma discoidal. ¿Por qué piensa que esas apariciones ocurren solo en esa región? En realidad, lo que es conocido como una alta incidencia de eventos ocurre en varios lugares del planeta. Ahora bien, en el caso de Serra, hemos descubierto que es una zona muy rica en arena monazita, la cual tiene un elemento radioactivo que es el torio. Está bien. Muchas gracias. Fue un placer. Ana Clara confirmó que la zona es rica en avistamientos y que el terreno podría presentar una arena rara que posee materiales radioactivos como el torio. Pero, ¿hay alguna relación entre la supuesta presencia de arena monazita y los avistamientos? ¿Tuvo algo que ver con las dolencias que presentaron Arthur y Julio? ¿Y con la falla de la cámara?
Marco Antonio Petit y Ana Clara Carvalho han decidido viajar a la zona para buscar explicaciones. ¿Dónde ha habido más apariciones? Muchas veces sobrevuelan esta área de aquí, encima de donde estamos ahora. Y otra zona de mucha incidencia es aquella región de allá. Suelen venir de allá, otras veces vienen de aquella área de allá. Y se han visto incluso estacionadas allí al fondo de esa gruta o de esa de allá. Es decir, toda esta área es una de las zonas más ricas en apariciones de ovnis en nuestro país. Ana Clara se encuentra con el geólogo Pablo Guimaraes antes de analizar la cámara de fotos y los informes médicos que le entregó Julio. Él va a confirmar o descartar la presencia de arena monacita y si existe alguna posibilidad de que alguno de los materiales presentes en el suelo del lugar haya dañado la cámara y la visión de Julio y Arthur. ¿Alguna roca de estas podría emitir un tipo de luz que pueda estar causando esas apariciones en la región? No, no existe ninguna relación entre la geología y ese tipo de apariciones. No tengo conocimiento de esa posibilidad. Las piedras tienen propiedades físicas y pueden interferir a veces en el campo magnético localmente, pero ninguna interfiere en términos atmosféricos al punto de ser confundidos con un objeto. Tú has recorrido bastante el área de Serra da Beleza. Ya estudié un porcentaje de los materiales buscando las monacitas que pueden contener partes radioactivas y mis investigaciones indican que no hay potencial para tal recurso mineral en el área, ni de la monacita ni ningún mineral asociado. ¿Existe alguna piedra, alguna roca que podría emitir alguna radiación capaz de quemar la cámara? Eso solo sucedería si hubiese una roca con una gran concentración de algún mineral que fuera afectado por algún tipo de rayo específico que provocase un grado de excitación tal que quemara una cámara, y eso no sucede. Muchas gracias. Guimaraes descarta que en el lugar haya presencia de arena de monacita. Pero también afirma que no hay posibilidades de que algo presente en el suelo pueda ser confundido con luces o que pueda dañar la cámara y la vista. La investigación queda centrada en el estudio de la cámara y de los informes médicos. Hola, soy Ana. Encantada, mucho gusto. Quisiera que me ayudaras a descubrir lo que ocurrió con esta cámara. Fue utilizada para grabar un objeto luminoso en el cielo y no sé qué sucedió, no logró grabar. Quisiera saber si tiene alguna falla o si algo en el ambiente hizo que ella no grabase, alguna interferencia. Entiendo. ¿Puede esperar un momento? Claro, yo espero. El técnico revisa la cámara y realiza un hallazgo que es clave para determinar qué pasó esa noche. En América Latina existen regiones en donde los fenómenos ovnis se dan constantemente. ¿Son sitios elegidos? ¿Existe algún tipo de explicación? En Tepoztlán, México, el artista Héctor Gómez estaba junto a 3 amigos cuando vivió una de las experiencias más reveladoras de su vida. Ana Clara Carvalho investiga un incidente de agosto de 2013 que ocurrió en Serra da Beleza, Brasil. Arthur Serra y Julio Ferri vieron una extraña luz. La cámara dejó de funcionar cuando intentaron captar la imagen y al día siguiente los dos tenían dolencias en la vista. ¿Ocurre algo extraño en la región? La luz, la cámara rota y los problemas en la vista, ¿están relacionados? Un geólogo confirmó que no hay nada en el suelo del lugar que pueda confundirse con luces, dañe cámaras o lastime la vista. Ana le entregó la cámara a un especialista para que la analice y su respuesta ayudará a comprender qué ocurre en la zona. La cámara no enciende. Me parece que sufrió alguna interferencia, algún evento electromagnético, algo por el estilo, pero no fue calor. Algo en el ambiente realmente interfirió con la máquina y esta resultó arruinada. ¿Qué tipo de cosa puede haber interferido? Quizá una radiación o algo por el estilo, pero para haberla averiado tiene que haber sido muy fuerte. Tiene que haber sido un campo magnético muy potente para poder generar un daño como el que sufrió la cámara. Exactamente. Gracias. De nada. El análisis revela que algo externo afectó la cámara. El experto asegura que podría ser alguna especie de magnetismo o radiación.
Un geólogo confirmó que no hay nada en la zona que pueda provocarlo. ¿Acaso la causa de daño de la cámara es la misma que afectó la vista de Arthur y Julio? Ana viaja a San Pablo para averiguar cómo pudo haber ocurrido la dolencia en los ojos de ambos y visita a Mauro Campos, médico oftalmólogo. Ven, siéntate. Bien, doctor, estoy aquí para investigar el caso de Julio. Él se expuso a una luz muy fuerte y su oftalmólogo le diagnosticó conjuntivitis. Quería que usted me explicase qué pudo causarle eso. Por el informe no logro determinar con certeza qué le sucedió a los ojos de Julio, pero generalmente cuando el ojo es sometido a una gran cantidad de energía luminosa, puede presentar algunos problemas. La luz tiene una parte invisible, principalmente la luz ultravioleta, es la que causa daños mayores en los ojos. Mientras más corta es la energía luminosa, mayores daños puede provocar en el ojo humano. Y si esa energía es muy intensa, en un intervalo de tiempo muy corto, el daño será aún mayor. ¿Qué tipo de luz causa conjuntivitis? Cuando se ven esos problemas agudos como una conjuntivitis, una inflamación de la córnea, por lo general se asocia con la exposición a luz ultravioleta. En gran cantidad, una gran energía por un corto tiempo. Curiosamente, en el momento de ver la luz, la persona no siente nada. Esa inflamación se manifestará con dolor, con enrojecimiento del ojo 3 o 4 horas después de ocurrida la lesión, que es lo que sucedió con Julio. Sí. Lo único que puedo asegurar es que se trató de una fuente de luz ultravioleta por el tipo de lesión que produjo. Muchas gracias por haberme atendido. Luego de considerar todos los aspectos que involucraban el relato de Arthur y Julio, Ana Clara ha establecido, gracias a su entrevista con Mauro Campos, que un daño semejante solo pudo haber sido causado por una luz ultravioleta. Sin embargo, la vigilia se hizo de noche. La investigación revela que Serra da Beleza es una zona de muchos avistamientos y que ninguna particularidad geológica podría explicar la presencia de luces e incluso los daños a los aparatos. ¿Todo fue responsabilidad de la luz que observaron? Y de ser así, ¿cuál fue su naturaleza? Estas incógnitas son las que llevan a investigadores a tratar de responder qué hay detrás de este fenómeno. Los relatos donde los hombres han interactuado con ovnis son frecuentes en las zonas de menor cantidad de población. Una historia llama la atención por su trascendencia. En 1987, el reconocido artista mexicano Héctor Gómez y 3 amigos estaban a punto de vivir una experiencia que los pondría al borde de la muerte. Los 4 amigos habían ido a una discoteca. Era de madrugada y todos estaban cansados. Un largo camino los separaba de sus casas. Lo que ninguno de ellos sospechaba era que iban a tener una experiencia que les cambiaría la vida. Aproximadamente entre 4:30 y 5 de la mañana salimos 3 amigos y yo de una discoteca muy famosa de Cuernavaca. Éramos adolescentes rebeldes. Los 4 jóvenes regresaban a sus hogares después de una noche de juerga, una típica salida adolescente que realizaban todos los fines de semana. Sin embargo, esa madrugada encerraba algo completamente misterioso. Todos se encontraban cansados y tenían prisa por regresar a sus hogares. 2 hermanos iban atrás, yo iba en el asiento de copiloto, y regresábamos a mi casa en Cocoyocan. Una sencilla elección los conducía hacia un gran peligro. Hay 2 maneras de regresar a Cocoyocan: por la autopista de Cuernavaca o por una carretera, una autopista muy peligrosa que se llama Cañón de Lobos. Es mucha vuelta irte a la autopista, entonces pues queríamos llegar rápido. Tomamos la carretera.
Aprovechando que el automóvil era 0 kilómetros, el joven que conducía lo hacía avanzar a mucha velocidad por la peligrosa carretera. Veníamos hablando de las niñas que acabábamos de conocer, de los planes que íbamos a hacer al día siguiente. Estábamos platicando, pues, conversaciones que tienen los chavos adolescentes cuando salen. De pronto me llamó la atención que algo flasheaba, algo prendía y apagaba. La extraña visión había sorprendido a Héctor Suárez Gómez y logró captar su atención. No parecía ni la luz de un avión, ni la luz de una torre de radio que está prendiendo y apagando. No. Esto era una cosa completamente diferente. Es una luz color ámbar, como una célula. Y de ser un poco oscura empieza a iluminarse por dentro. Y era como si de verdad iluminaras y le pusieras una linterna a una célula color ámbar. Y de esa manera brillaba. Me sorprende y les digo, oigan, ¿ya vieron eso? ¿Qué es? Héctor Suárez Gómez estaba realmente sorprendido frente a lo que estaba viendo. Y los jóvenes buscaban encontrarle una explicación. Ha de ser un avión. ¿Cómo va a ser un avión? Vean, por favor, que es una célula, no tiene una forma, o sea, no tiene forma y está iluminada por adentro. Está bien bonita, está increíble. ¿Qué es eso? Entonces le dije, bájale, hasta la velocidad, para verla mejor. Le fuimos bajando, le dije, ¿sabes qué? Esto está increíble, nunca había visto algo igual, párate. La insistencia de Gómez de detener el automóvil para observar la luz los pondría de cara frente a un extraño peligro. Detiene el coche y ellos, los que venían atrás, que venían amodorrados y demás, se bajaron y ya después les llamó la atención esta luz. Asombrados, el grupo no notó que había algo más muy cerca de ellos, algo que realmente podría haber sido una trampa mortal. En 1987, el reconocido artista mexicano Héctor Gómez y 3 amigos regresaban a sus casas luego de una típica salida adolescente. El conductor manejaba a alta velocidad un coche 0 kilómetros. Los 4 iban conversando sobre la salida, cuando Gómez notó que una extraña luz se movía en el cielo. El ovni los acompañó durante una parte del recorrido y él pidió detener el auto para poder ver mejor de qué se trataba. Esa simple decisión estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. 3, 4 metros adelante había un caballo muerto que ocupaba todo el espacio de la carretera. Gómez comprendió que algo muy extraño acababa de ocurrirle a todos y que estaban ante una experiencia única. Un escalofrío por todo el cuerpo, de la nuca por toda la espina dorsal, muy fuerte. Yo en ese momento me di cuenta que esa luz nos había salvado la vida, porque de haber venido a 150, 160, hubiera sido como chocar contra una pared de concreto. Entonces, en lo que pudimos, lo movimos, lo hicimos a un lado, por parejas, movimos cada una parte de las patas. Y lo logramos hacer tantito a la orilla. Lo pudimos mover metro y cachito y hacerle las patitas para allá, para que nadie se fuera a estrellar con él. Después de mover el caballo, no nos subimos inmediatamente al coche. Después de recuperarse y comprender que habían estado a punto de morir, se quedaron contemplando el ovni durante un tiempo y luego decidieron continuar el camino de regreso. La luz seguía allí. Habrán pasado entre todo esto entre 15 y 20 minutos. Yo iba temblando y muy emocionado porque no era mi primera experiencia con un ovni. Y nos siguió, nos acompañó a lo largo de la carretera y estoy seguro que si ese ovni no nos hubiera llamado la atención, si se hubiera encendido y apagado como anunciándonos que había peligro y le hubiera pedido a mi amigo que estacionara mi coche, nos hubiéramos matado. La experiencia de Gómez y sus amigos pertenece a las miles de historias que todos los días se repiten a lo largo del continente. La zona es rica en relatos, muchos de los cuales se remontan a la época en que Latinoamérica solo pertenecía a los pueblos originarios. En la actualidad, decenas de miles de testigos han contemplado fenómenos que la ciencia no puede explicar.
Sin dudas, Latinoamérica presenta una enorme cantidad de historias sobre avistamientos. ¿Acaso este es un continente elegido? ¿La cantidad de manifestaciones ovni podría explicarse por la idiosincrasia de su población? ¿O se trata de que la enorme cantidad de territorio no urbanizado permite mejores condiciones para ver el fenómeno? El fenómeno ovni esquiva las zonas densamente pobladas. ¿Por qué hace esto? Lo desconocemos, pero lo que está claro es que es así. La segunda pregunta sería ¿por qué el contacto se da en forma limitada? Ellos no buscan personas con títulos y doctorados. Una cosa es clara, las personas que habitan los campos son personas simples, que no están preparadas, pero quizás simplemente se encuentran en el lugar correcto y en el momento correcto cuando se manifiestan los fenómenos. El fenómeno ovni no distingue profesión, sexo, edad, posición social. De igual forma se le puede manifestar a una persona sencilla de campo, a un artista muy reconocido, a algún presidente, a algún gobernador, a un profesor, a un médico. Es un fenómeno para todos, depende de la sensibilidad de cada persona y la apertura que tengamos al mismo. La cultura y la idiosincrasia pueden ser tan relevantes como para influir tan seriamente en lo que los testigos avistan, al punto de que las experiencias sean tantas. ¿El deseo de ver algo puede llegar tan lejos? Si buscas algo con suficiente perseverancia, un día lo encontrarás. Si crees que verás un ovni, si sales y lo buscas, podrías convencerte de que cualquier cosa que veas definitivamente es un ovni, que has visto una aeronave extraterrestre. Pero no es así. Las personas ven lo que quieren ver. Supongo que todos lo hacemos, en cierto sentido. A veces es solo producto de nuestra imaginación. Y por eso los avistamientos son estudiados tan minuciosamente, para ver si las personas simplemente soñaron haber visto algo o si de hecho vieron algo. Así que pienso con respecto a esto, que las personas tienen tantos deseos de creer que se convencen de que vieron naves extraterrestres. Pero en realidad vieron aeronaves militares, aviones comerciales o incluso eventos de tecnología avanzada, no extraterrestres. Sin embargo, si tú deseas fervientemente creer, te convencerás de que se trató de un ovni o de una nave extraterrestre. Pienso que el fenómeno ovni es diverso, depende de muchos factores y que no lo podemos encuadrar en algo todos los casos. Por ejemplo, no podemos decir que todos los avistamientos y todos los videos que hay tienen una procedencia extraterrestre. Sería muy atrevido, sería muy arriesgado. Tampoco podemos decir que todo es mentira, porque no es posible que a cabo de la historia de tantos años lo han reportado muchas personas. Yo pienso que no mucha gente ha tenido experiencias personales. Cuando tienes una experiencia personal, es mucho más difícil convencerte de que no fue real. No puedes convencer a alguien de que lo que experimentó no fue real. Las historias de ovnis vistos en lugares alejados se repiten, y muchas de ellas resultan tan fascinantes que logran captar la atención de los más destacados investigadores que viajan a estas zonas remotas para encontrar la verdad. ¿Podrá un día el hombre revelar qué se oculta detrás del fenómeno ovni? ¿O esta verdad ya ha sido resuelta y no sale a la luz? El continente alberga miles de relatos que aguardan ser descubiertos. Y es hora de ir tras la verdad.